Buenas noches, ¿cómo están? Bien, yo también estoy súper bien, gracias por la invitación. Bueno, el título lo dice todo, sueños de emprender. En comparación, digamos, a mis colegas charlistas, yo les vengo a hablar un poco del emprendimiento, pero el emprendimiento en base a la vida, ¿ya? A los esfuerzos que haya hecho cada uno, a las ganas y a las garras que tuvimos cada uno de nosotros en algún momento que decidir para poder optar a hacer lo que queríamos hacer. En el caso mío, para mí no fue muy fácil el llegar donde estoy ahora, ¿cierto? Pero sí con esfuerzo yo puedo decir y empezar esta charla, decirles que si uno quiere, puede, ¿ya? Y estuve pensando cómo poder contarles mi historia de vida y lo dividí en 3 etapas, en las cuales les voy a comentar sobre algunos hechos que pasaron en cada una de mis etapas. Traté de reducir lo más posible para que pudieran comprender esta historia. Mi primera etapa le pongo decisión. ¿Por qué decisión? Porque yo vengo de una familia de escasos recursos, donde de la noche a la mañana tuve a 2 padres que se quedaron sin trabajo, con 4 niños y hijos que criar, entre esos yo, soy el segundo de 4 hermanos, y las decisiones fueron muy difíciles, desde estar en el colegio, el estar pensando que en tu casa no había algo para comer, no había para echarle el pan, solamente té, ver peleas entre tus viejos, ¿cierto? Esas peleas lamentablemente siempre iban de la mano en términos económicos. Yo siempre he dicho que si mi familia hubiese sido una familia que hubiese tenido recursos, mi familia hubiese sido perfecta. Pero lamentablemente la vida nos da, de cierta forma, como la espalda y te hace ser un poquito más fuerte, te va criando más fuerte con esta experiencia. Fue difícil el proceso del colegio, fue difícil acomodarte, digamos, a esta nueva como visión de entender de que no había algo en tu casa, no había un soporte, no había una espalda, ¿cierto? Que muchas veces eso es fundamental como para poder criarte como persona. Pero agradezco también el haber vivido eso porque eso también me hizo ser persona, me hizo ser quien soy, ¿ya? Me hizo quizás madurar más rápido que otros niños, ¿cierto? Por eso, en esta etapa de la decisión, yo tuve que hacer eso, decidir el quedarme o el no quedarme. El vivir en una población que tú salías ahí en la esquina y veías gente drogándose. Iba ahí para la otra esquina y había gente vendiendo droga, ¿cierto? Entonces, dentro del círculo que yo me rodeaba, siempre estaba vulnerable a todo esto hecho. ¿Y cuál era mi misión, en el fondo? Mi misión era decidir si seguir en ese camino o seguir en el otro camino que era del bien, pongámosle, ¿cierto? En el fondo, salir del círculo vicioso para meterme al círculo virtuoso. Eso es súper difícil. Es súper difícil porque uno no tiene de repente la fuerza. Es súper difícil porque las decisiones no pasan de repente por los demás, sino que pasan por uno, por la mente de cada uno, ¿cierto? No es fácil tomar la decisión. No es fácil tomar la decisión. A la edad de 15 años, 15, 18 años, yo conocí un personaje. Yo soy fanático del cine, me encanta el cine. Yo soy audiovisual por profesión, pero me encanta el cine. Casi toda mi experiencia de vida me las materializan las películas, ¿ya? Y es ahí cuando yo vi por primera vez Rocky, ¿ya? Rocky Balboa para mí es uno de los personajes referentes. Y quizás es ficción, sí, es ficción porque es cine. Pero las películas tratan un poco de eso. A mí me ayudó para materializar el hecho de que el esfuerzo lo es todo. El esfuerzo lo es todo. Un tipo que no tenía nada, que vivía en el barrio más bajo de Filadelfia, en Estados Unidos, logró ser campeón mundial de boxeo. Eso para mí me marcó mucho, me materializó lo que yo quería hacer, me dio un referente, me dio un camino. Puede sonar muy absurdo quizás para algunos lo que estoy diciendo, pero en donde yo estaba inserto, de verdad tú necesitas referentes para hacerlo. Tus primeros referentes son tus viejos, son los que te dan el punch, son los que te dicen, hijo, ¿sabéis que no tengo nada para darte? Lo único que te puedo dar y dejar como herencia es la educación, el cómo tú eres como persona, es tu cabeza, es tu corazón. Y es por eso que en esta etapa de decisión yo opté por salir del círculo vicioso. Y por eso elegí el círculo virtuoso, ¿ya? Y de ahí empieza mi camino. Tomé la decisión de emprender con mi vida, emprender a ser quien soy y quién quiero ser.
Eso surge netamente por mí, obviamente apoyado por mi familia, ¿cierto? Entonces este personaje me ayuda mucho a materializar y a conocer la vida, el esfuerzo. Me siento muy conectado con el referente de lo que es Rocky, ¿ya? Costó, pero salí del colegio y llegó la hora de optar por estudiar, ¿cierto? Y no fue fácil eso. No fue fácil porque tuve que decidir si trabajar y estudiar o trabajar. Para mí era mucho más fácil ser quizá, y sin desmerecer, maestro de construcción. Mi viejo era maestro de construcción, era un maestro, excelente maestro. Maestro chasquilla, que hacía por aquí, que hacía por acá, las conexiones, y de ahí aprendí algo de él. Mi viejo falleció ya hace un par de años. Lamentablemente quizás no soy tan buen maestro y en mi casa no me quedan tan bien las cosas, pero sí logré sacar algo de él. Y me enseñó, porque me llevaba de chico a trabajar. Me llevaba desde acarrear las maletas, desde ir a hacer conexiones eléctricas a universidades, a colegios, pero después mi viejo también no tenía mucha educación. Y quizás él nunca me sentó frente a frente a decirme, ¿sabéis qué? Tú tenés que esforzarte. Sino que mi viejo, a través de esos hechos, de llevarme a trabajar, de ser su pioneta, de ser su ayudante, yo entendí después, tiempo después, que era su forma de educar, que era su forma de demostrarme que él quería que yo fuera más. Él no quería que yo fuera como él. Y yo creo que todo padre lo entiende. Y hoy yo lo entiendo porque yo ahora soy padre y quiero lo mejor para mis hijos. ¿Sí? ¿Tomé la opción de estudiar? Sí. ¿Me costó? Sí. Tuve que trabajar, acarrear cajas para allá, de repente encontrarme con situaciones, ver, escuchar situaciones que uno no quiere, pero en mi mentalidad estaba conseguir mi sueño. ¿Mi sueño de qué? De ser un profesional, ¿cierto? Y de ahí paso a la segunda etapa, que es cuando ya me meto a la educación superior, ¿cierto? Después de haber juntado plata todo un año, de repente uno dice, o yo me cuestionaba, el otro día me daba vuelta y decía, yo me limité muchas cosas. De repente cuando uno es joven, uno quiere carretear, uno quiere pasarlo bien, uno quiere viajar. El otro día escuchaba historias de jóvenes hoy en día, no sé, 20, 25 años, que se lo han recorrido todo. Y no solamente fuera de Chile, sino que desde mochilear, algo básico quizás, algo que todos quizás tenemos a la mano. Yo no viví eso, me limité porque mi prioridad era ser alguien, ¿cierto? Y por lo mismo postergué muchas cosas. Pero está bien, a todos nos toca vivir de distintas formas, ¿no? Paso a la etapa 2, donde pongo como título Aprender. Y no solamente por el hecho de estar estudiando el aprender, sino que cuando uno se mete a estudiar se le abre la mente. Se le abre la mente. Yo, antes de entrar a estudiar, me limitaban mucho. Me veía como alguien que era inferior a todas las personas que estaban a mi alrededor, a todos mis pares. ¿Por qué? Por venir de una situación, no sé si extrema tampoco, pero sí con carencia. Me sentía limitado. Era vergonzoso, quizá en esa época quizás no hubiese podido estar parado acá, pero me limitaba mucho. Empezó mi etapa de aprendizaje, de entender que el mundo no era como yo lo veía, sino que el mundo trata de otras cosas, trata de conocer experiencias, y no solamente los que tienen menos, sino que los que tienen más también te pueden enseñar, ¿cierto? Ahí comienza mi aprendizaje en ser más persona, el ser un profesional, el estudiar, el entender que yo tengo que saber cosas para poder enfrentarme a la vida, ¿ya? En el proceso de mi aprendizaje de educación superior pasa el hecho de que mi papá fallece, ¿ya? Y ahí me vino un bajón porque lamentablemente cuando uno emprende el vuelo a la vida, si pasa algo, de repente un ala se te puede caer y ahí uno se desestabiliza, ¿cierto? Cuesta emprender el vuelo cuando estás recién emprendiendo que te pase una situación como esta. Una persona que fue fundamental para mí, una persona que quizás no era el intelectual más grande, pero dentro de su filosofía de vida, esas cosas quedan mucho más en el corazón. Yo podía estar horas y horas y horas hablando con él, muchas horas. Cuando pasa eso, entro en un colapso, me empiezo a cuestionar, ¿estaré haciendo bien esto? Quizás de los pitutos que él hacía ya no los va a poder hacer, quizás debería estar trabajando para estar apoyando en la casa. Empecé con todos los
cuestionamientos posibles que pudieran haber. Esto me pasó casi en el segundo o tercer año de carrera. Fue difícil cuestionarse. Me cuestioné yo mismo el seguir. Me cuestioné yo mismo y me estaba privando yo mismo de conseguir mis sueños. Fue una etapa horrible, ¿cierto? Y como para materializarlo, hace un tiempo atrás, unos años atrás, salió una película muy bonita que me ayudó un poco a entender lo que vivía en esa etapa. Que en esa etapa pasaron muchos años hasta que vi esta película que me explicó qué era lo que yo sentía. Que lamentablemente muchas veces nosotros, por otras personas, nos privamos de hacer cosas. Pero no nos damos cuenta que hay veces que día a día nosotros mismos nos privamos de conseguir nuestros sueños. Nadie tiene la facultad de decirte que tú no puedes conseguir algo. Nadie. Solo queda de nosotros. Solo si tú quieres conseguir algo, depende de ti conseguirlo. Lamentablemente, día a día hay muchas personas que se privan de eso, por vivir en la monotonía, por vivir en insertos quizás en algo que no nos gusta. Y para eso les traje un extracto de una película, de esta película, que me ayuda a entender esta etapa de mi vida. Si pueden poner play, por favor. Oye, ¿sabes qué día es hoy? Sí, ¿Qué? sábado. ¿Y sabes qué pasa los sábados? Sí, ¿Qué? el baloncesto. ¿Quieres ir a jugar baloncesto? Sí, Eso es. Y luego me puedes acompañar a vender un aparato. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? no. Me estoy volviendo un profesional. Ah, Soy un profesional. así se hace. Sí. No sé, tal vez llegues a ser tan bueno como yo. Aunque en realidad yo estaba abajo del promedio. Tal vez tú sí llegues a ser bueno. Podrías mejorar, eres excelente en todo lo que haces, aunque no en esto, y no quiero que te la pases jugando día y noche. Sí, ¿Sí? Tira. Tira, hijo. Oye, ¿qué? jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto. Vamos. Bueno, esa película para mí me dejó muy marcado porque me sentí muy identificado con los personajes en sí, ¿cierto? De ahí entiendo que finalmente tengo que seguir con este sueño de querer ser lo que quiero ser y seguir mi emprendimiento de vida. Y ahí empieza mi etapa 3, que es consolidar. Es cuando ya yo me meto a trabajar. Pasa todo lo que dijo Carlos en el currículum, ¿cierto? Y ahí viví otro momento. Un momento en el cual me siento agradecido de la vida, me siento capaz de hacer cualquier cosa, me siento un Superman, ¿cierto? Como que puedo lograr todo, lo tengo todo al acceso, me metí al mundo laboral, fui el mejor de mi generación, logré excelencia al salir de los estudios, fui bien catalogado en mi práctica, empecé a trabajar en Canal 13, un canal grande, en un departamento de prensa que es difícil entrar y más difícil es mantenerte. Me consolidé, me gustó, conocí mucha gente que me hizo daño y que me ayudó a aprender lo que era el mundo laboral. Pero también ese ser Superman te vicia un poco y te ciega un poco al ver tu entorno. Me obsesioné un poco con el querer tener.
¿cierto? Lamentablemente uno se obsesiona y se ciega a veces. Pasa mucho tiempo y logro entender de que no es tan importante el tener, sino que el entender de que el tener te tiene que llevar para otras cosas. Así logré conocer amigos, hacer clase, ¿cierto? Y lograr algunas cosas que nos gusta, por ejemplo, tu casa y qué sé yo. Pero lo más importante y lo que me aterrizó como ser humano es cuando uno forma una familia, ¿cierto? Una familia te ayuda a consolidar y te pone los pies en la tierra. Una familia te lleva a ser lo que uno es ser como ser humano. Y es aquí donde quiero concluir mi charla, con una frase que yo siempre dije desde cuando yo era chico. Uno tiene que soñar y crear. Lo único que somos capaces de limitarnos somos nosotros mismos. Nadie dice que es fácil. Jamás va a ser fácil emprender. Jamás va a ser fácil lograr lo que uno quiere. Nadie te aseguró eso. Solo depende de nosotros conocer el camino, vivirlo, proyectarlo, sentirlo y lograr lo que uno quiere. Pero solo depende de nosotros. Muchas gracias.